Vamos a tocar un tema que hemos titulado Los muertos no van al cielo. Y esto lo hicimos porque con frecuencia, con mucha frecuencia, escuchamos expresiones como esta en niños y en adultos y en tercera edad. Cuando escuchamos, ¿verdad?, de alguien que ha perdido a un ser, que mi mamita está en los cielos, mi papá está en los cielos, mi abuela está en el cielo. Y me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y al confrontar bíblicamente, esta expresión no es cierta, no es bíblica, ¿ya? No está conforme a un escrito está. Los muertos no van al cielo. Con frecuencia escuchamos cuando nos toca asistir a un servicio exequial en que ahí se celebra por parte de nuestros hermanos católicos. Con frecuencia uno escucha del orador, del sacerdote, del obispo, expresiones como estas. Nunca se me va a olvidar que al día siguiente de haber muerto Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II apareció un titular en la prensa, en primera plana de el periódico El Heraldo, que tiene sede en Barranquilla. En ese tiempo era un formato grande. Apareció: ya está tocando el dedo de Dios. Nunca se me va a olvidar ese titular: ya está tocando el dedo de Dios. Haciendo alusión a la famosa pintura de Leonardo da Vinci, titulada La Creación. Pero, apreciado, ¿qué tan cierto es que los muertos, que alguien cuando muere va directamente al cielo? Hay unas creencias terribles, tremendas, que no concuerdan con un escrito está. ¿Y cómo están de arraigadas? Pero déjeme decirles algo en el nombre del Señor. Las expresiones referentes a la persona cuando muere, ¿verdad?, son el producto de que no hay una buena documentación. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿usted por qué dice eso, que ya está en el cielo? Y la mayoría no va a tener forma de responder. La tradición, el estado de repetir lo que uno escucha sin tener el fundamento. Aún mucha gente con títulos académicos, encumbrada, doctorados, sencillamente repiten tanto esta como cualquier otra información. Pero miren, este estudio es un poquito extenso, porque habría que comenzar primero con el origen de la vida para comprender lo de la muerte. Ya todos sabemos, no hay necesidad de repetirlo, que nosotros no somos producto de una evolución ni de una explosión cósmica, sino de una mente superior, de un Dios, ¿verdad?, soberano, todopoderoso, y que el ser viviente, el alma viviente, es el producto de la unión entre dos partes: la materia, que básicamente es la tierra, y el aliento de vida que Dios nos da. En la unión de esas dos partes está el alma viviente. Si la vida es unión, entonces la muerte es todo lo contrario: disolución, separación. ¿Separación de qué? Separación de las dos partes. La palabra de Dios es clara cuando dice, ¿verdad?, que el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu regresa a Dios, de donde vino. ¿Y de dónde vino? Del poder de Dios, de lo alto.
Apreciados, a mí me llama la atención porque estas expresiones lo que producen es confusión. Y ya sabemos quién está detrás de todo aquello que confunde. Ya sabemos qué acontece cuando una persona muere. Ya lo acabamos de decir. Pero ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Vamos a citar la Sagrada Escritura, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es extraordinario cómo la palabra de Dios ya nos dice con exactitud acerca de esta condición. A mí me llama la atención porque esta es una verdad que el diablo no puede controvertir. Que nosotros muramos. También no puede controvertir el que polvo somos y en polvo nos convertimos. Porque hemos tenido la experiencia cuando tenemos que retirar un cuerpo, ¿verdad?, de algún doliente, de algún amado ser nuestro, de algún familiar, a los 4, a los 5, a los 6 años, para poder darle reuso, reutilización a esa bóveda, a esa tierra. Y encontramos exactamente eso, que se convierte en polvo tanto que luego se reúne en un nicho o en algún depósito, ¿verdad?, para ubicarlo en otro lugar, pero en un espacio mucho, mucho más reducido. El diablo tampoco puede controvertir esta grande verdad, porque es evidente qué es lo que él controvierte y en dónde él ha presentado su teoría de engaño. ¿En dónde? En lo que pasa ya después de la muerte. Y eso es algo que a nosotros no nos consta. Lo creemos por fe, porque hay uno que degustó, ¿verdad?, de la muerte y de lo que pasa durante la muerte, ¿ya?, y no dice absolutamente nada de los engaños que tradicionalmente, ¿verdad?, se han ido popularizando. Hay apreciados, no existe tal alma o ente o espíritu descarnado. Eso no lo dice la Biblia. No nos convertimos en otra forma de vida. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dice uno que desde el Edén dijo, no morirás, inculcándole la idea de que el que muere no muere. Ahora pregunto, ¿hay personas en el cielo? La Biblia enseña claramente, en Hebreos capítulo 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que ha ido al cielo. Otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ya tenemos dos personajes, a Enoc y Elías. Pero noten algo interesante, ambos personajes que acabamos de mencionar fueron al cielo, pero en estado vivo, en vida, no degustaron la muerte. Y ahora veamos este caso de personajes bíblicos que murieron y fueron al cielo,
pero primero pasaron por el estado de resurrección. Deuteronomio 34, 5 y 6 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hasta ahí que se está relatando la muerte de Moisés. Pero miren lo que dice Judas 9. Judas no tiene sino un solo capítulo, por eso decimos el texto, Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué fue lo que sucedió? Por sentencia divina, Moisés muere. Moisés, el mismo Señor lo sepultó. La historia bíblica dice que no se conoció el lugar donde su sepultura. Esto para evitar idolatría. Sin embargo, y a pesar de eso, el pueblo duró 30 días de duelo por la muerte de su amado líder. Pero no se conoció el lugar. Y dice que hay una disputa por el cuerpo de Moisés. Pero el que tiene el imperio de la muerte, como lo dice la Biblia, ya quiso retener el cuerpo muerto de Moisés, lo reclamaba como suyo por haber transgredido. Cuando el ángel de Jehová se presentó a resucitarlo, hubo una disputa porque no quería permitir que Moisés fuera resucitado. Y prevaleció el poder de Dios resucitando a Moisés, y ya pasó del estado de muerto a vivo, y ahí sí fue cuando lo llevó al cielo. ¿Y cómo sabemos que Moisés fue al cielo? Porque luego ustedes saben, él se presenta, ¿verdad?, en el monte donde el Señor Jesús se transfigura, se transforma. Ellos se presentan. ¿Quiénes se presentan? Elías y Moisés. Elías y Moisés. Hay personajes que han sido trasladados al cielo, ¿verdad? Y que nosotros los adventistas los reconocemos, ¿verdad?, en visiones. Nuestra hermana Elena G. de Guay es una. Pero hay algo interesante, apreciados. Voy a hablar de un personaje que probó de todo lo que tú y yo probamos en esta tierra. Todo tipo de tentaciones, como tú y como yo, que vivió entre nosotros, pero que nunca cayó, pero que nunca pecó. Y pasó por el extremo del sufrimiento humano, la muerte. Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, su cuerpo muerto fue pedido a Pilato para ser sepultado. El concepto general es que los muertos van al cielo. Mucho más se podría pensar del amado Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús no fue al cielo después de muerto. Jesús fue a la sepultura. Jesús fue a una tumba que por gracia del Señor era nueva. Nunca había sido depositado un cuerpo muerto allí. De modo que el acerto de que los muertos van al cielo no es bíblico. No soporta una investigación ni una aplicación de lo que está escrito. Cuando el confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo hace una transformación de su sentir y sus pensamientos. Y después de burlarse junto con su otro compañero, y después de caminar junto con él a la cruz del Calvario,
siente que quien está muriendo allí en el centro y en medio de los dos realmente era el Hijo de Dios. Y hace una confesión pública, se declara adventista cuando dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le da una respuesta extraordinaria. Pero la respuesta que da el Señor en el idioma original, que no tenía signo de puntuación, al ser traducida, le cambia el sentido a lo que quiso decir el Señor Jesús. Porque si se lee la Biblia, dice: en verdad te digo, y ahí hacen una pauta, ahí hacen una coma, ahí colocan una coma, en verdad te digo, y luego continúa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando se lee esto, entonces pareciera que es cierto de que los muertos van al cielo. Es cierto que al morir Jesús iba a estar en el cielo. Pero cuando vemos la evidencia que fue a la tumba, entonces tenemos que concluir que en la traducción los signos de puntuación que no existían en el idioma original llegaron a ser muchas veces ya confusión en la interpretación del texto. Entonces lo correcto es: en verdad te digo, hoy. Jesús estaba haciéndole la afirmación en el presente, en el momento. En verdad te digo, hoy. Y luego le hizo una promesa que estaría en el futuro para su cumplimiento: estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no lo relata, pero ¿a dónde fueron los cuerpos de los dos malhechores crucificados y muertos al lado de Jesús? ¿A dónde fueron? A la sepultura, como lo fue Jesús. Y de allí Jesús alcanzó a reposar en el sepulcro muy poquito del séptimo día, del sexto día, muy poquito tiempo. Y luego reposó todas las 24 horas del séptimo día, del día sábado. Y en algún momento del día domingo, de la noche o de la madrugada, Jesús resucitó. Y es interesante lo que la Biblia dice acerca de lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, algunas mujeres habían ido temprano del día domingo, aún a oscuras, a hacer una unción del cuerpo de Jesús, con hierbas aromáticas, con vendas, con sudarios, y se encuentran con que la piedra ya estaba quitada y Jesús había resucitado. Y cuando María Magdalena va a abrazar a Jesús, él le dice: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Y con esto es una confirmación que los muertos no van al cielo. Aún no he subido a mi Padre. No podía subir muerto. Ningún muerto va al cielo. Dios dice: yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Esto lo dice Marcos 12:27. ¿Qué fue lo que le quiso decir Jesús a María Magdalena? Voy pues a mi Padre. Apreciados, Jesús no aceptó ningún honor humano, ningún reconocimiento como el que quería hacerle María Magdalena al aferrarse a su cuerpo, a sus pies y adorarle, hasta tanto no estuviera seguro que su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario era aceptado por el Padre.
¿Y en cuánto tiempo hizo Jesús su presencia ante el Padre Celestial? Recuerdan de que para el Señor y las huestes angelicales y el resto del universo no existe la magnitud tiempo. La magnitud tiempo solo existe para este planeta Tierra y para el ser humano. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. De modo que lo que nosotros podríamos decir en una ida relámpago, ida y vuelta, ida y regreso del Señor Jesús al cielo, presenta su vida ya, no su muerte, presenta su vida y su sacrificio expiatorio hecho por el hombre y es aceptado por el Padre y es glorificado. A partir de allí no se registra durante esos 40 días que estuvo el Señor conviviendo aquí, posteriores a la resurrección, no se presenta ningún encuentro de Satanás con Jesús, ningún encuentro entre las fuerzas del mal y del bien. Satanás sabía que había perdido. Jesús regresa de manera, como dije, relámpago, y entonces sí, Mateo relata de que esta mujer, María Magdalena, le abrazó y le adoró. Ese es un detalle que pareciera menor, pero que es muy significativo, en que los muertos no van al cielo, ni siquiera el cuerpo de Jesús, ni siquiera Jesús, el amado Hijo de Dios. Y aquí es importante señalar, cuando yo les decía, cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿verdad? O cuando le oye escuchar, y a mi abuelita, y a mi madre, y a mi esposa, y a mi hijo está en el cielo. Aquí es importante, cobra relevancia cuando uno quisiera saber de qué fuente sacan esto. ¿Cuál es la fuente que les permite afirmar esto? Porque yo sí tengo respuesta para lo que estoy diciendo. Porque yo puedo decir que yo le creo a uno que vivió la experiencia, que degustó la muerte, a uno que pasó, y por ningún lado yo veo en la Biblia ya que Jesús vio un túnel oscuro y al final del túnel una luz. No sé de dónde se saca la famosa expresión brille para él la luz perpetua cuando una persona muere. No sé de dónde sacan eso. Si en la muerte no se brilla la luz, la muerte es oscuridad, la muerte es densidad de tinieblas. Luz significa presencia de Dios. Tampoco sé cuando se dice que descanse en paz. Es que no he visto ningún otro muerto que descanse en guerra o en conflictos. No lo he visto. La persona que muere no siente absolutamente nada. Lo pueden... Miren, cuando Jesús murió, se vivió una experiencia que para nosotros fue dolorosa, triste. Uno de los guardas de los romanos que estaba allí, para comprobar que Jesús estaba muerto, tomó una lanza y con la punta abrió su costado. La Biblia no dice que Jesús produjo una queja por el dolor que esto le produjo. Jesús ya estaba muerto. Dice que de su costado salió sangre y agua. No hubo ninguna manifestación de Jesús con respecto a este hecho. Con un muerto se pueden hacer todo tipo de
lo que se le ocurre al ser humano, tanto que para determinar la muerte de alguien, con frecuencia lo que nosotros llamamos, le hacen una autopsia, ¿verdad? Y lo abren, lo rajan como si fuera una operación, ya. Y el muerto es insensible al dolor. Estudian con el cuerpo abierto y luego lo cierran por algo de ética y lo cosen para poder vestirlo y llevarlo al ataúd, al féretro. Pero un muerto no siente. La Biblia lo dice Eclesiastés: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más conocimiento de lo que se hace bajo del sol. Por eso, lo que vayas a hacer, hazlo ahora que estás vivo. De modo que, apreciados, los muertos no van al cielo. Bueno, ahora quiero citar un último texto. Ustedes saben que la Biblia dice que David no fue al cielo y que permanece en la tumba. Hechos capítulo 2, versículo 34 dice: porque David, ¿y quién es David? David es uno de los más renombrados en la genealogía ascendente de Jesús, o la genealogía descendente de Jesús, tanto que se le llamaba hijo de David. Pero la Biblia dice que David no fue al cielo. ¿En dónde está David? Bueno, lo que queda del cuerpo de David está en una tumba, esperando la mañana gloriosa, a fin de ser resucitado. Y entonces sí, vivos, llevados al cielo. Dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí no dice: y todos los que están en los sepulcros están en el cielo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí no dice por ningún lado que los que hicieron lo bueno fueron al cielo y los que hicieron lo malo fueron al infierno, que es otro acerto y otra creencia popular que no es bíblica. Amados hermanos, cuando tú no te documentas, ¿y en qué nos documentamos nosotros? Con la Biblia, sabiendo que está respaldada por aquel que murió, resucitó y hoy vive, y vive por los siglos de los siglos. ¿Seremos algún día inmortales? Claro que sí. Esa creencia de que el hombre es inmortal le ha abierto paso al espiritismo. Y con frecuencia se habla de que los muertos salen, que los muertos se comunican. Eso no proviene de Dios. Job capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, el que desciende al sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ya podemos ver, ¿verdad?, el esfuerzo que ha hecho descomunal Satanás por 6,000 años para hacernos creer que el que muere no muere. Y otra cantidad de conjeturas y acertos que han tenido tanto asidero, pero que no son conforme a un escrito está. Y es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres.
Entonces, ¿qué explicación tienen la aparición de seres humanos hablándonos? ¿Qué explicación tienen? No hay que dejar de reconocer que es un hecho sobrenatural. Pero Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, dice, son espíritus de demonios que hacen señales. Y 2 Corintios 11, 14 confirma, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Si fue capaz de personificar y de tener una posesión en una serpiente, también puede ser capaz de personificar a un ser amado que ha muerto y hacerlo aparecer como que estuviera en otro estado de vida y que no ha muerto. Apreciados, concluimos que quien muere va al sepulcro, no al cielo. Permanecerá en su tumba hasta que Jesús venga, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El único que tiene inmortalidad es el Padre Celestial. Hemos querido de manera muy resumida hablar de este tema que hemos titulado Los muertos no van al cielo. Que Dios les bendiga.